Hola, mi nombre es Loraima Tolentino y esto es Entre Amigas. Nuestro anhelo es que podamos tener conversaciones transformadoras con la misión de que podamos soltar lo que nos carga, aprender a amar como Jesús, reflexionemos sobre lo que hemos vivido y experimentemos la plenitud de la vida en comunidad, porque hay algo especial cuando hablamos entre amigas. Hola amiga, qué bueno que estás aquí. Estamos tan agradecidas de poder sacar este espacio para tener conversaciones entre amigas. Esta semana en Puerto Rico y en Estados Unidos fueron las elecciones generales y eso viene con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre, con emociones fuertes, sean para el lado positivo o para el lado negativo. Y yo no creo que yo he grabado un episodio tan retante como este, pero Dios es perfecto, así que estoy con la persona más indicada para yo sentarme a tener esta conversación, que es con mi amiga amada, Aliana. Hola a todos, bienvenida. Gracias por tenerme aquí. Mira, nosotras, Aliana y yo, desde hace muchos años estamos en lados opuestos de la política. Y en muchas cosas yo me he acercado más a sus creencias. En otras me he alejado completamente. Y la realidad, la política no es algo de lo que yo hablo públicamente ya. Pero, dado a estas elecciones tan de separación que hemos experimentado en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero voy a enfocar en este momento aquí localmente, yo creo que es importante que nosotras hablemos de, ya se acabó la elección pasó. What comes next? ¿Cómo nosotros dentro de la iglesia podemos continuar fomentando un espacio de unidad aún con aquellos que no están en la misma página que nosotros? Y cuando yo estaba haciendo el rerun de que yo iba a hablar con cada una de las invitadas que vamos a tener, yo decía, yo no voy a hablar con Aliana de política. Pero literalmente mientras fui a buscar un matcha, yo decía, o sea, el Señor me inquietaba y me decía, de eso se trata el podcast, de confesión y de conversaciones entre amigas. Y si las cámaras estuviesen apagadas, definitivamente hubiésemos hablado de política. Así que es como que no, yo quiero que ustedes sepan que this is the real deal. Estas elecciones pues eran bien controversiales por un montón de razones. Finalmente, Aliana salió triunfante. Oye, Aliana estaba en la papeleta con Bad Bunny y ella salió triunfante. que voy a corregir algo de eso ahorita, que es un misconception que muchas personas tienen de mí. Pero continúa ahí, voy a decirlo después. Pues dilo. Yo creo que muchas personas piensan que yo soy PNP rajatabla. Y yo estoy en un podcast que es específicamente de política y yo nunca he dicho a qué partido yo le pertenezco o demás, porque mi excusa era, yo nunca he votado. Así que yo no puedo decir que yo le pertenezco a un partido. Ustedes pueden imaginarse todo lo que ustedes quieran, pero hasta que yo no ponga, bueno, antes era una X, hasta que no rellene el cuadrito, yo no soy de ningún partido. Y la verdad es que yo hubiese preferido que ganara Javier Jiménez. Claro. A Jennifer González, 100%. Pero fíjate, yo no pienso que tú eres PNP rajatabla. Gracias. Para mí tú eres republicana rajatabla. Yo soy conservadora de derecha rajatabla. Sí. Eso es lo que yo soy. Al final del día, eso es una de las cosas que yo pienso que es tan importante porque, por ejemplo, verdaderamente en mi postura personal, Javier Jiménez era un gran candidato. Gran candidato. Con muchas cualidades que no se han visto aquí hace mucho tiempo. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó cuando estábamos analizando los votos y todo eso? Caímos en cuenta, y yo que estoy en el mundo conservador, en el lado de la política, caímos en cuenta que había muchas personas que prestaron su voto hacia el PNP por el simple hecho de que no ganara Juan Dalmau. Claro. Que Javier Jiménez, cuando salió a hablar ayer, dijo algo muy importante que a mí me trastocó el corazón. Y dijo, yo pensaba que en Puerto Rico había un grupo de conservadores más grande que estaban buscando los valores y las propuestas que yo estaba ofreciendo. Y en mi mente yo dije, es que lo hay. Fue que el miedo pudo más. Claro. Fue eso, el miedo de que Juan Dalmau ganara pudo más con el voto conservador a que quizás los conservadores se hubiesen quedado firmes a, no, yo creo en esto, pues yo le voy a dar el voto a Javier Jiménez. Y yo creo que eso se ve representado en ambos lados. Hay una frase que estaba leyendo ahorita que decía, el miedo pudo más que la fe,
Y eso se puede aplicar a muchos panoramas. Para mí, igual yo prefería votar por una cosa para que no ganara Jennifer González. Ujú. Y así pasó con muchos conservadores que prefirieron votar por Jennifer para que no ganara Juan Dalmau. Dalmau. La realidad es que nos invita a nosotros a analizar qué verdad, ¿sabes? ¿Cómo realmente nosotros vamos a conseguir este cambio que la iglesia quiere cuando viene un candidato como Javier Jiménez y como quiera votamos en Pero otros yo a la lugares? vez pienso que es un poco aún más complicado estas elecciones en específico porque yo considero, y en mi teoría, que si Pierluisi hubiese ganado las primarias, Javier Jiménez hubiese salido más alto en los votos. Porque la diferencia es que Pierluisi, a pesar de ser PNP, es demócrata liberal. Jennifer González es supuestamente conservadora republicana, lo mismo que Javier Jiménez. Entonces, para ese voto conservador no era tan malo votar por Jennifer, porque al final del día Jennifer es conservadora. A diferencia de que quizá otro PNP, como Pierluisi, el mismo Rosselló, que son demócratas liberales. Entonces, yo creo que para el voto cristiano no era tan controversial quizá votar por Jennifer en vez de por Javier por el simple hecho de que Jennifer también es conservadora. La realidad es Próximas que elecciones, perdón que te interrumpa, próximas elecciones, si Jennifer no se postula nuevamente y nuevamente viene un candidato como William Villafañe, etcétera, pues yo pienso que Proyecto Dignidad va a seguir subiendo, pero igualmente Proyecto Dignidad es un partido nuevo, que tiene que tener paciencia. Y no es la primera vez que tenemos partidos nuevos en Puerto Rico. En elecciones pasadas, hace 8 años, no, un poquito más, hace 12 años, habían partidos en la papeleta que hoy no se escuchan. sí, puertorriqueños por Puerto Rico. Porque se quitan, se frustran. Y yo pienso que el Proyecto Dignidad es un partido bien importante en Puerto Rico que tiene que ser firme. Y tiene que quedarse y tiene que prevalecer y tener paciencia. Y ser estratégico en las personas que van a postular. Yo pienso que Javier Jiménez fue tremendo candidato para comenzar a transfigurar, a transformar la imagen del Proyecto Dignidad. Porque César no deja una muy buena imagen del proyecto. Entonces trae a Javier Jiménez que a la gente le gusta. Y a la gente le gusta el trabajo de Javier en San Sebastián. Y yo creo que si siguen así y tienen paciencia y son realistas y se mantienen, yo creo que en los próximos 20 años puede llegar a haber una revolución a través del partido de Proyecto Dignidad. Al final del día, verdaderamente en mi corazón permanece el deseo de, en algún momento, que nuestros ojos logren ver a algún candidato que verdaderamente sea, no por lo que dice, sino que sus acciones verdaderamente reflejen el carácter de Jesús. Yo creo que una de las personas que tenemos hoy en día que refleja ese carácter de Jesús, y me pongo en la brecha, es bien peligroso tú decir lo que yo voy a decir porque te arriesgas a que si no haces un buen trabajo, metiste la pata endosando, por decirlo así. Pero yo creo que una persona que, gracias a Dios, entró al Senado nuevamente, que refleja el carácter de Jesús, es Joan Rodríguez Bebe. Rodríguez Bebe, una persona bien firme, no es una senadora de papel, ni es una senadora de decoración, como lo son muchos. Muchos senadores están ahí calladitos, tratando de que nadie los mire, tratando de que nadie se dé cuenta de la legislatura que está pasando, con el hecho de seguir saliendo electo. Pero Rodríguez se ha arriesgado. Rodríguez Bebe se ha arriesgado en muchas ocasiones y ha hecho una excelente labor y yo creo que ella es el futuro del Proyecto de Dignidad. Nosotros, nuestra confianza, ¿verdad? Al final, yo decía desde el principio, lo he estado cantando desde esta mañana. Nuestra esperanza está en Jesús. Jesús. Y ninguno de ellos es el Mesías enviado, ninguno. Ni el anticristo. Ninguno. La realidad es que vivimos en tiempos duros y tenemos que entender por qué hay personas que piensan como piensan, por qué la desesperación que pueden sentir y también para la otra parte, ¿sabes? Todos tenemos que extender gracia, como que en este periodo. Tú dijiste algo clave, porque yo lo oré esta mañana. Esta mañana orando, obviamente, como tú dijiste, yo, pues esta mañana quizás oré de una perspectiva distinta a la tuya. Muy distinta, confirmado. Pero orando, yo decía, wow, no me puedo envolver tanto en la felicidad que yo tengo y en la satisfacción que yo tengo que se me olvida que tengo hermanos que no sienten la misma satisfacción que yo siento hoy. Porque al final del día, no hablando de políticos, porque, o sea, hablando de nosotros, los votantes, los civiles, los que estamos aquí, yo creo que se nos olvida muchas veces que todos tenemos las mejores intenciones.
Podemos tener estrategias diferentes y formas de verlo diferentes, pero ninguno de nosotros en nuestro corazón queremos ver a esta persona chavar el país, queremos ver a esta persona ser malo y arruinarlo todo. No, todos tenemos las mejores intenciones y quizás algunos pensamos que la forma de lograrlo es distinta, igual que pasa con las distintas denominaciones en la iglesia. Claro. Todos tenemos las mismas intenciones, que es agradar a Dios. Lo que pasa es que tenemos diferentes formas de agradar a Dios y pensamos que hay diferentes formas de hacer lo correcto. Y es lo mismo en la política, y yo no pienso que el hablar de política debería ser un tema triste, ni debería ser un tema que es un tabú, ni debería ser un tema que es algo sumamente controversial, que en la iglesia no se debería hablar. Para mí el debate es parte de la vida. Para mí las conversaciones entre amigas es parte de la vida, y tenemos que acordarnos, nosotros como cristianos, tanto del lado que ganó como del lado que perdió, tenemos que acordarnos que seguimos siendo hermanos y que yo tengo que tener compasión con aquellos que quizás sus esperanzas fueron derrotadas, porque las personas que sí perdieron tenían esperanza de que este era el cambio que ellos estaban buscando y no se les dio. Yo difiero con que ese era el cambio, pero yo no puedo diferir con lo que tú estás sintiendo. Yo no puedo diferir con lo que hay en tu corazón. Eso es lo que tú sientes. Y yo tengo que ser compasiva con lo que tú sientes. Y la realidad es que como que la muestra real de que nosotros somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesús, no se queda solamente en la marca que nosotros hicimos con el Sharpie, sino con nuestras acciones. Hay gente que fue y votó de una manera porque sentía como que ese es el voto que tenía que hacer, pero salió y se puso a postear cosas de odio, ¿sabes? No le habla a los papás, no perdona al vecino, le corta el pastelillo del carro al otro. Así que verdaderamente no llena las planillas correctamente. Óyeme, es la realidad. Nuestras acciones durante estos próximos 4 años son verdaderamente lo que habla de si nosotros somos o no somos discípulos de Jesús. Nuestra habilidad de amar al que piensa diferente, nuestra habilidad de amar a los necesitados, de encontrarnos con los enfermos, de realmente salir a la calle a buscar a los que están lejos. Para mí, esa es la enseñanza de nuestro discipulado. Y yo lo puse en un post en estos días, y tú lo dijiste ahorita, nuestra esperanza está puesta en Cristo. Yo creo que hay demasiadas personas que no conocen a Dios, que ponen demasiada esperanza en políticos, que son igual de humanos que somos tú y yo. Y la gente no ha entendido que el cambio que todo el mundo está hablando no está en políticos, está en nosotros. Tú no puedes esperar poner a alguien en la oficina ejecutiva y echarte para atrás y no hacer nada por los próximos 4 años y no contribuir por los próximos 4 años y tú no ser parte del cambio. Y yo creo que ahí es donde todo comienza. No podemos esperar un cambio arriba si no empezamos el cambio nosotros. Claro. Y yo te digo verdaderamente, si yo hubiera estado en las elecciones, si yo hubiera tenido que votar en las elecciones americanas, que no lo hice, porque esa papeleta yo como que, yo no estoy jugando Monopolio, this is my life. Como que esta papeleta es una gastadera de chavo, porque esto no cuenta para nada. Pero ¿sabes qué yo pienso? Yo tengo una opinión un poquito controversial ahí, porque estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con lo que tú dices. Fue una gastadera de dinero. Fue innecesario, eso no va a hacer nada. Pero pienso que el que más gastó dinero fue el que dañó la papeleta. Porque, hermano, si ya se gastó el dinero y ya está ahí puesta al frente tuyo, pierdes más dañando la papeleta que llenando el cuadrito. Es que es lo mismo, porque al final la máquina lo va a contar y lo va a contar para nada. O sea, lo cuenta en cero o lo cuenta a favor de uno de los dos. It makes no difference. Pero igualmente yo pienso que es bueno saber dónde Puerto Rico está parado, porque y esto no vaya a cambiar que la estadía llegue o no llegue, eso es otro tema. Pero siempre ha habido especulación de que si Puerto Rico es demócrata o es republicano. Que siempre se ha sabido que es demócrata porque la gran mayoría de nuestros gobernadores han sido demócratas. Bien pocos gobernadores republicanos hemos tenido. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Puerto Rico no está informado igual. para realmente saber la postura. Pienso igual. Y también pienso que la estadidad puede ser, o sea, el nosotros definir si Puerto Rico es demócrata o republicano ahora mismo, Trump ganó. So, si saliera republicano, pues quizás él dice como que, ay, qué chulo, déjame ayudarlos porque esos son votos para mí. Pero Kamala razón. Pero si fuese demócrata, Puerto Rico, pues quizás un republicano no estaría tan abierto a hablar de independencia, de estadidad para nosotros. Así que es como que... Pero igual no va a hablar de estadidad de nosotros, gane quien gane, eso nadie lo va a hablar. Puerto Rico va a ser un swing state. Sí. Como Pensilvania. Como Pensilvania y Florida. We're gonna be a swing state. I guess we'll never know.
Pero Sí, lo que ha sí. sido consistente es que en la papeleta del plebiscito, La estadidad la siempre estadidad gana. siempre gana. Y la estadidad ganó por más de un 59. Sí, sí, eso es Yo, claro. pero fue, si no me equivoco, puedo estar mal, tengo que buscar estadísticas, pero yo creo que es lo más alto que ha salido. Por eso es que yo creo que la gente está clara. Yo creo que aún la gente que o sea, aún la gente que quería votar por Por Dalmau. Dalmau Votó estadidad. votó estadidad y se siente como que es que eso es contradictorio, pero mucha gente deseaba Es que un mucha- administrador Sí, diferente, exacto. pero como quiera tiene el deseo de Sí, sí, eventually de ser estado. llegar a la estadidad. Claro. Al final del día, amigas, todas tenemos alguien en nuestra familia, en nuestro núcleo, con el que no votamos igual. Ujú. En mi caso, algo tan cercano como mi mamá. Mi mamá votó completamente diferente a mí y fuimos juntitas a votar. Y después cuando salimos estábamos juntas y era como que, ¿cómo nosotros aprendemos a vivir en esa diferencia? ¿Cómo nos amamos aún en esa diferencia? Y reconocer que hacer eso, aunque difícil a veces, es el carácter cristiano que Dios quiere Claro. formar en nosotros. Él quiere moldear nuestro corazón y nuestro carácter. ¿A qué? A que nosotros nos amemos. En la Biblia dice, sopórtense los unos a los otros. Esa palabra, sopórtense, solo te da un Eso- indicio De que es difícil. de que no es tan difícil, fácil. de que no es algo que tú te vas a levantar por la Claro. mañana y vas a decir, gracias Dios porque tengo la oportunidad de amar a la gente que no piensa como yo. Y si vemos un patrón en la Biblia es que Dios pocas veces nos pide lo fácil. Pocas veces nos pide Claramente. lo fácil. Y yo creo que hay que llevarlo aún más grande, porque yo creo que la gente se encierra en política cuando, si tú miras tu vida y tú analizas tu vida, tú estás en desacuerdo con el 80% de las cosas que las personas dicen. Nosotros no somos iguales, fuimos creados de esa manera. Ujú. Fuimos creados distintos, con pensamientos distintos, con lógica distinta. Y eso es parte de lo que nos hace especial. Y si nosotros no somos capaces de poder convivir con personas que piensan políticamente diferente a nosotros, oye, no vas a poder convivir ni en un matrimonio. Ujú. Porque hasta en los matrimonios tú tienes opiniones distintas y Claro. tú tienes que ser capaz de conversar y de escuchar a las demás personas. Sí, yo creo que aquí donde nosotros tenemos que, como discípulos, poner líneas claras es en la idolatría. Que 100%, verdaderamente, amigas, 100%. ese ha sido el dolor en mi corazón en estas elecciones, como que en todos los lados. O sea, no estoy hablando de los PNP, los populares, también el Partido Independentista, los demócratas, los republicanos. Duele en mi corazón cuando yo veo hermanos, hermanas de Cristo idolatrando personas o partidos. Ujú. La Biblia es clara. No puedes tener dos dioses. Y si nosotros no nos damos cuenta, hacemos de nuestro partido, de nuestro candidato, un Dios en nuestra vida. Y tan pronto eso pase, pues, guess what? Tus decisiones, tus acciones, todo va a verse afectado, basado en esa persona que 100%. tú has idolatrado. Nosotros tenemos que caminar y tener hate. Ten amigos, ten amigas a tu alrededor que te digan como que Wow. tienes que bajarle. Tienes que bajarle. Tienes que bajarle porque tan pronto pasamos a idolatrar. Sí. Ya eso es pecado, no importa si tú estás votando por la persona que tú piensas que es correcta, por la persona que más representa a Igualmente Dios. te termina, porque si algo yo he visto en la Biblia es que cada una de las cosas que Dios me pide es por mi propio bien. Incluso esas cosas que se me hacen complicadas, así que yo digo, Dios mío, pero esto que tú me pides está complicadito. Termino viendo que es por mi bien. ¿Por qué no tener sexo antes del matrimonio? Porque Dios va a bendecir mi matrimonio, porque Dios va a cuidar mi matrimonio, porque cuido mi corazón de cualquier cosa. ¿Por qué no tener diferentes ídolos? Porque las personas son humanas y me van a fallar en algún punto. Yo no puedo tener ídolos, número uno, porque mi Dios es celoso. Y Dios no me permite yo postrarme a adorar a otra persona que no sea Él. Número dos, porque me hago daño a mí mismo. Porque yo puedo haber votado por un candidato, pero yo espero que en los 4 años que ese candidato esté en poder sea perfecto. Es ridículo. Entonces me voy a herir yo mismo y me voy a frustrar yo mismo porque idolatré a una persona que es literalmente imposible que haga todo perfecto. Es imposible. Claro. Al final del día yo estaba leyendo Romanos y decía, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Así que si tú sientes que salió todo bien, pues amada, todo obra para bien. Y si tú sales que no salió como esperaba, guess what? Todo obra para bien para Ujú. aquellos que aman al Señor. Y otra cosita que a mí también quizás me incomodó en este periodo de elecciones, la división en la iglesia. Demasiado. Entonces yo creo, y
esto a mí me hierve. Yo creo que las personas se esconden detrás de indirectas en las redes sociales y entonces tiran indirectas en las redes sociales diciendo de la división en la iglesia, pero ¿te crees que la gente no puede leer entre medio de las líneas de lo que tú estás diciendo en tu post? ¿Te crees que tirar un post diciendo, que la gente, que los pastores, hablando de política, esto y lo otro, ¿tú crees que tú no estás participando de lo mismo que tú estás criticando? Y yo creo que, mano, a mí me hirió tanto la división que hubo en la iglesia durante estos pasados 2 meses. Y no entre iglesias, en la misma iglesia. Sí, en la misma iglesia. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Yo no reconocía al cristiano en los pasados 2 meses. Para mí, por eso, en estas elecciones, desde el 2019, Dios había estado trabajando conmigo porque antes yo hablaba abiertamente de la política en mi contenido todo el tiempo. Y luego de mi bautismo en el 2020, una de las cosas que yo siento que Dios arrancó de mí fue el deseo de que todo el mundo entendiera o aceptara mi opinión. Así que en esta temporada de política, yo decidí que yo no iba a postear nada, ni bueno ni malo. Que yo no iba a poner absolutamente nada. Ayer puse un story que decía Christ over world. Y eso fue lo único que yo puse referente a esto porque me di cuenta que a veces el deseo de que nuestras opiniones personales sean escuchadas se convierten en sonidos más fuertes que el deseo que la verdad de Dios reine. Claro. Entonces, ahí yo dije como que, ¿sabes qué? No, o sea, yo no voy a ponerme en esas porque si nos ponemos a comentar todo, definitivamente vamos a caer en esa división innata. Y yo creo que algo bien bonito, y es parte del hermoso que es Dios, de lo que estábamos hablando ahorita, de que todos somos diferentes, igualmente el llamado de cada uno es diferente. Y entonces es cool escuchar tu punto de vista de alguien que recibió el llamado de no lo diga. Y a diferencia de mí, que Dios me ha llamado a hablar. Y Dios me ha llamado a seguir. Yo tengo un trato con Dios. Yo hice este trato con Dios a mis 14 años, mis 15 años, cuando comencé a servir en la iglesia, que yo no estaba muy clara de qué era lo que Dios quería que yo hiciera. Yo sabía que Él quería que yo le sirviera y que yo lo honrara, pero no sabía de qué forma. Y le dije, Dios, de ahora en adelante, toda puerta que tú abras, yo voy a caminar por ella. No lo voy a pensar. Siempre y cuando tú me des la claridad de que tú abriste esa puerta, yo voy a caminar por esa puerta. Y en los pasados 2 años se han abierto puertas que yo no quería que se abrieran. ¿Sabes? Porque, oye, ¿tú crees que yo como cristiana quiero estar hablando de política? Sí. No. Yo creo que tú sí, porque tú lo amas y eso está bien. Yo quiero hablar de política en mi grupo. Yo quiero hablar de política con mi familia. Yo quiero hablar de política con mis amistades. Yo no quiero coger un micrófono y hablar de política. Yo quiero coger un micrófono y predicar de la Biblia. Y lo que pasa es que Dios me ha enseñado a mezclarlo. Dios me ha enseñado, si tú vas a hablar de política pero no vas a hablar de la Biblia, pues estás diciendo un disparate. Si tú vas a hablar en un micrófono de política pero no lo estás cogiendo como si estuviese hablando de mí, estás diciendo un disparate. Si tus dos cosas no están concordando, pues hay un problema. Y eso lo he aprendido en el camino, en el transcurso. Pero creo que es algo bien bonito ver cómo Dios nos usa de maneras tan distintas y ningún llamado es más importante que otro. Y ningún llamado elimina o minimiza el llamado de otro. Y eso es algo bien bonito y creo que me hace enamorarme más de Dios, ver que Él tiene algo tan distinto con cada uno de nosotros. Sí, o sea, yo estoy convencida que hay personas que han sido invitadas a hacer las cosas de una manera y que lo pueden hacer y tienen el backup para hacerlo. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por eso. Yo me he sorprendido un montón cada vez que vienen eventos como estos, porque para ti el reto de obediencia es abrir tu boca en estos temas. Y mi reto de obediencia es, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo. Cuando yo comencé Florece, fue instantáneo para mí saber que ahora Florece viene con una responsabilidad de discipular a las mujeres a encontrarse y caminar con Jesús y luego depositarlas de manera segura en iglesias locales que pudieran continuarlo, porque Florece es un aliado de la iglesia local, pero nosotros no somos iglesia. Entonces, nosotros te acompañamos, te
somos puentes para que tú tengas un encuentro con Jesús, te discipulamos. Todas las semanas podemos hacer un Bible Story. Y luego hay más que descubrir, hay más que Jesús quiere hacer contigo dentro de la iglesia local. Y entender eso ha sido súper importante para mí en este tiempo porque, again, no me ha quitado el peso encima de sentir que uno de los pecados que tenemos mucho, yo no estoy llamada a salvar a la gente. Ajá. Como que Jesús es el que salva. Jesús es el que salva. Y yo te llevo de la mano, yo te acompaño. Qué privilegio. Y Jesús es el que salva, Jesús es el que transforma, Jesús es el que cambia, Jesús es el que convence, Jesús es el que restaura. Y con esa misma esperanza es que yo miro los próximos 4 años. Correcto. Que es Jesús el que hace el trabajo. Jesús puede coger a un candidato que a mí no me parecía bien y hacer algo increíble con él. Y lo que te acabas de decir es bien importante. Yo creo, y oye, y te lo hablo desde los 2 puntos porque el cuatrienio pasado yo perdí, por decirlo así. No, todos perdimos. Todo, No hubo ganador el cuatrienio pasado. el cuatrienio pasado fue complicado. Sí. Y yo estuve en la misma posición que está Loraima hoy. En la posición de que yo estaba bien segura de que esto es lo que tenía que pasar y no pasó. Y tuve que enfrentarme conmigo misma y decir, pero Aliana, ¿en qué Dios tú estás confiando? Estás confiando más en tu propia sabiduría de que tú pensabas que esto era lo mejor que tenía que pasar y no estás confiando en que la voluntad de Dios siempre se cumple. Sí. Y fue como un regaño para mí misma. Y qué bueno que me pasó antes de que me tocara ganar. Antes de que me tocara ganar. To keep you humble. To keep me humble y saber, no tiene nada que ver conmigo. Sí. No tiene nada que ver conmigo, ni con mis opiniones, ni con mi forma de pensar. Tiene que ver todo con Dios. Y con quien Dios pensaba que era el que tenía que estar aquí. Yo decir que la gente puso a Jennifer González en el poder es yo minimizar el poder de Dios. Es yo minimizar que Dios se va por encima de nosotros. Y es minimizar y quizás no tener la confianza de que todo pasa por una razón cuando tú crees en Dios. Sí, o sea, God is king sobre los gobiernos y sobre todo lo demás. Y aunque nosotros no entendamos al nivel humano por qué las cosas suceden, y no las vamos a entender, y si nos sentamos a pensar las 1000 razones, verdaderamente hay 1000 razones que no vamos a entender. Pero God is king. Y Él reina por encima de cualquier cosa. En la Biblia hay un montón de ejemplos de gobiernos hechos pedazos y el pueblo de Dios teniendo la cobertura de Dios. Y eso es lo que yo pienso de nosotros. Como digo, verdaderamente si yo me hubiera tocado votar en Estados Unidos, a mí lo hubiera pasado mal. Porque verdaderamente ninguno de los dos sería mi lugar seguro. Yo lo hubiese pasado muy bien. Pero aún así, reconociendo que igual el cuatrienio pasado, como que Biden tampoco hubiese recibido, o sea, mi apoyo, pues yo digo, Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control. Y tener conversaciones desde el amor. Y yo no te estoy invitando a que tú necesariamente te sientes con la persona que no opina como tú, a hablar de política. Háblame de política. Porque no todos estamos ahí. Pero tenemos que aprender, buscar, fomentar, llegar a un punto de madurez espiritual para poder tener esta conversación y salir siendo amigos y salir amándonos y salir con la mejor esperanza de que la otra persona, aunque no está de acuerdo contigo o tú no estás de acuerdo con ella, tiene un corazón moldeado por Cristo y que nos están enseñando cosas nuevas y aprender o sea, tenemos que aprender los unos de los otros de por qué está pasando, por qué piensa eso. La curiosidad es bella. ¿Sabes? Ya yo creo que nosotros no nos atrevemos a vivir en curiosidad porque no queremos preguntarnos, porque no queremos conflicto. Claro. Pero cuando nosotros nos sentamos, una vez, Aliana y yo tuvimos una conversación en su casa y hablábamos de la postura del aborto, políticamente hablando, ¿verdad? Y, ¿sabes? Estas conversaciones son importantes, ¿para qué? Para nosotros decir, mira, ella lo piensa así, yo lo pienso así, pues mira, gloria a Dios. En estos días de elecciones alguien me dijo, ¿quién me dijo? Yo no me acuerdo ni quién me lo dijo, pero yo estaba debatiendo con alguien normal, como siempre. Yo estaba debatiendo, actually no, yo no estaba debatiendo, yo estaba ayudando a una amiga a debatir. Mírala, qué corazón de servicio de verdad tiene esta muchacha. Me estaba diciendo, ¿cómo yo le contesto? Y yo, ¿tú le puedes contestar? Como las droguitas en los exámenes. Sí, ella es debatidora desde el segundo. Y alguien me dijo, alguien nos escuchó, alguien mayor, y nos dijo, esto de debatir es innecesario.
para que ustedes debaten, voten y ya, y no digan más nada. Y yo digo, ¿sabes qué? Eso es una postura de cobardía. Y no le dije, más allá, eso es una postura de arrogancia. Eso es una postura de que yo sé y yo no voy a tener ninguna conversación antes de ir a votar porque no hay nada que nadie me diga que me haga cambiar la opinión. Y eso es una postura arrogante, el tú pensar que tu verdad es absoluta fuera de Jesús, porque la única verdad absoluta es Jesús. Y tú pensar que algo que hay en tu cabeza es la única forma de pensar que es correcta, es una forma arrogante. Y más allá, mi opinión, tú ir a votar sin tú haber tenido una conversación, un debate, es una irresponsabilidad. O sea, a mí me da mucha esperanza ver jóvenes como tú y aunque no siempre estamos en la misma página, a veces sí, a veces no. A mí me da mucha esperanza porque tú sabes que para mí es bien decepcionante los debates de este país. Ay, Dios mío, O sea, sí. yo deseo que en algún momento, quizás cuando ustedes estén en edad de ser quienes se postulan, que existan debates reales Sí. de las posturas reales, porque sabes que mucha gente ni sabe cuáles son los programas y las cosas Y que te cada digo una candidato cosa, presenta. yo también tengo mucha fe. Y yo me he llegado a preguntar, porque yo soy una persona que yo pienso algo y me hago 40,000 preguntas de por qué yo pienso eso. Y yo he llegado a pensar, porque yo el semestre pasado tuve una clase bien difícil, que la cogimos en el Senado de Puerto Rico. Y estábamos ahí en el Capitolio 3 horas debatiendo, éramos un Senado juvenil. Y yo caí en cuenta, porque ese Senado juvenil, si escuchan el podcast se van a reír, ellos sí son los futuros políticos de Puerto Rico. Ellos son personas que están trabajando en el Capitolio, son personas que ahora mismo están en Washington, D.C., en internado. Ellos sí, que yo sé que ellos van a terminar postulados a algún punto. Y la forma en la que nosotros debatíamos, porque la dinámica de la clase fue que todos nos dividimos en los caucus, que son los grupos que hay dentro del Senado de los partidos. Y todos nos dividimos por partido y todos teníamos que crear una ley. Y teníamos que hacer el Senado juvenil. Y nos llamábamos por el senador juvenil Rivera Arboleda, y había un presidente del Senado, y estaban los portavoces de los caucus, todo. Y teníamos que debatir para pasar nuestra legislatura. Y la forma en la que nosotros debatíamos era tan respetuosa. Y nosotros no las vivimos a la máxima. Claro. Nosotros éramos senadores juveniles. Y nos vemos por la calle y decimos, senador juvenil, ¿cómo usted está? Nosotros no la vivimos a la máxima. Y lo hicimos todo correcto porque queríamos aprender. Y queríamos vivir la experiencia porque ahí sí, de verdad que ahí está el futuro de Puerto Rico en esa clase. Pero yo me puse a pensar, porque en esos mismos salones que yo estaba, estuvieron todos los políticos que están hoy. La gran mayoría de esos políticos estudiaron en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Mis profesores me dicen, sí, yo le di clase a Jennifer González. Sí, yo le di clase a Alexandra Lugar. Todos ellos pasaron por la UP y yo digo, ¿en qué parte del camino? No hablando de ellas dos en específico, pero ¿en qué parte del camino se pierden? Ellos estuvieron donde yo mismo estoy sentada y yo veía a mis compañeros y yo oraba. Y yo, Dios mío, que nunca llegue el punto donde ellos se pierdan. Porque ellos pueden, obviamente diferíamos muchísimo, pero la relación que teníamos y la forma en la que nosotros hablábamos, yo decía, ¿en qué momento se pierden? ¿En qué Amada. momento pasa que todo cambia? Y yo decía, sí, este es el futuro, pero tenemos que hacer algo para asegurarnos que ellos no se pierdan y que no llegue el punto en el camino que el dinero pueda más y que el poder pueda más. Sí, siempre, o sea, la manera más fácil de encontrarlo es a través del orgullo, de la soberbia, del poder, del dinero, ¿sabes? Todo eso te sí. consume. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que Falta de habíamos, Dios, ¿sabes? es falta de Dios. Están vacíos porque han idolatrado algo que no es a Cristo. Y mis profesores mismos lo dicen, wow, cuando yo tenía a tal persona aquí, ellos querían salvar Puerto Rico. Ellos querían hacer todo lo posible y hoy están presos. Y hoy están, y yo digo, de verdad, si hay algo que hace falta en nuestra sociedad es más de Dios, más de Dios. Y vemos que cuando Dios es el centro, todo se revoluciona y todo cambia. Sí, por eso yo oro por candidatos con integridad. Que me he dado cuenta en esta temporada de mi vida que la integridad, que yo quizás estoy acostumbrada porque yo vivo alrededor de mucha gente que considero muy íntegra, no es tan común como se desearía. Para mí, ¿qué es ser íntegro? Ser íntegro es ser una sola pieza. Sí. Yo hablar contigo aquí y verte así y ir a Fuente y encontrarte a ti, y ir a tu casa y encontrarte a ti, y ir a la universidad y encontrarte a ti. Para mí eso es una persona íntegra.
que no importa en dónde tú me encuentres, Tú eres quien tú sea eres. si tú me veas en Sample, en Florece, en Mar Azul, aquí, o sea caminando en el mall, tú te vas a encontrar con la misma persona. Y eso es una cualidad Y además, demasiado. que cuando nadie te esté viendo, No, ahí es tú lo más seas la misma importante. persona. Que cuando tú estés en tu cuarto a solas, ¿qué tú estás viendo? ¿Qué tú estás escuchando? ¿A qué tú le estás prestando tu tiempo? Eso es, para mí, la mayor muestra de integridad. Que se te pueda poner una cámara en tu cuarto y tú sigas siendo la misma persona que tú eras aquí en este mueble. Porque al final del día, verdaderamente, amigas, nuestra vida pública es solo un reflejo de nuestra vida De nuestra privada. intimidad con Dios. ¿Sabes? En tu one-on-one con Dios, eso es lo que va a dar fruto en tu vida pública. Hay gente que tiene muchos frutos públicos y luego tiene una intimidad vacía y estos son frutos que se ven como frutos, pero no necesariamente son frutos del Espíritu. Nosotros necesitamos tener vidas íntegras y vidas de intimidad cercana con Dios para que nuestras vidas públicas puedan verdaderamente glorificarlo y representarlo. 100%. Yo estoy convencida de que aún en el medio de toda esta incertidumbre, Dios sigue siendo bueno y que Dios nos va a sorprender y que nos va a llevar de gloria en gloria y que lo mejor aún para Puerto Rico, para nosotros como individuos, yo pienso que todavía a lo mejor está por venir porque en la Biblia Definitiva. habla de cómo aún en los peores momentos, aún cuando estamos más cerca del final, el pueblo de Dios tiene una mano sobre ellos que los cubre, que los guarda, y por eso es que cuando sea el final y algunos escuchen y otros no escuchen, ese último aviso, esas personas han sido elegidas para salir del momento del problema y reencontrarse con el Padre. Y eso es como que muy bello para mí. Tú dijiste al principio que se supone que fuera el tema de conversación y nos distraímos y nos fuimos a eso, que cómo seguimos, qué es lo próximo. Y yo pienso que lo próximo como iglesia es sanar. Buscar la forma de sanar, buscar la forma de restaurar y de unirnos nuevamente. Yo creo que fallamos, pero lo bueno de Dios es que Dios siempre nos da otra oportunidad y que siempre está dispuesto a trabajar nuevamente con nosotros. Y yo creo que ahora que se acabaron las elecciones, es momento de sanar, de arrepentirnos por la forma en la que nos hablamos, por avergonzarnos quizás, porque algunas veces falta un poquito de vergüenza, de avergonzarnos quizás y de arrodillarnos ante Dios y pedir perdón y pedirnos perdón el uno al otro por la parte de nosotros tan humana que salió, porque al final del día salió la carne y nosotros que se supone que estemos caminando por lo espiritual, se nos salió la carne y ya pasó, ya no podemos volver atrás y tratar de arreglarlo, ya pasó, tenemos que continuar y buscar la forma de como iglesia, como un solo cuerpo, sanar, restaurar y volver a la raíz, volver a la Biblia, volver a Dios, volver a lo que Dios nos ha llamado a hacer y volver a lo que es el amor. Eso es lo que nos toca hacer ahora. Sí. Next step, amiga, es ama a la gente, arrepiéntete de lo que te toca arrepentirte, ve a la presencia de Dios y encuéntrate. Y si tú piensas que no tienes nada que arrepentirte, yo creo que deberías irte a tu cuarto solita y decirle a Dios, Señor, muéstrame aquellas cosas que no te agradan de mí. Trae a memoria aquellas cosas que quizás hice, aquello, porque aún, o sea, vamos a ser honestas, aún aquellas que no posteamos nada, como yo, no significa que no hubo pensamiento Claro. al ver ese contenido. No, o sea, no estamos, si tú no posteaste nada y tú puedes decir, eso no me aplica porque yo no hablé, yo no hice nada, amada, vamos a ser honestos en que Dios quiere nuestro corazón y quiere todo de nuestro corazón, es nuestra postura de nuestro corazón, así que todos tenemos algo que debemos llevar ante la presencia de Dios y todos debemos entender con claridad que la Biblia es clara, en que nosotros somos una sola iglesia, una sola carne. Y que nuestra misión aquí, más allá que elegir a un nuevo gobernante, nuestra misión es la gran comisión. Es sal y haz discípulos, ama a la gente, sirve. Y algunos van a ser llamados a servir de una manera y otros de otros, pero no recuerdes a qué realmente has sido llamado y para qué tú has estado aquí. What's the point? Así que, qué lindo. A mí, Aliana, yo creo que no hay postura que tú tengas que me haga amarte menos, verdaderamente. Y estoy bien orgullosa de ti, de que you speak up, de que sacas tu tiempo, de que amas a la gente, de que te disipulas y que
está haciendo una diferencia para la próxima generación y para nuestra generación. Y yo quisiera decir 2 cositas. Quisiera darle un mensaje tanto a las personas que piensan que el resultado no era lo que ellos querían y las personas que sí el resultado fue lo que ellos querían. Número 1, las personas que, y este mensaje es para Loraima también y para todos aquellos que quizás se sienten desanimados, se sienten quizás que el resultado que salió no era el cambio que ellos esperaban, no era lo que ellos estaban pensando que iba a pasar. Mi mensaje para ustedes: no se desmotiven. Nosotros le seguimos sirviendo al mismo Dios. Dios no deja de ser Dios porque el gobernante cambia. Claro. Y yo sé que va a ser frustrante y ustedes sientan lo que tienen que sentir, porque yo lo sentí. A mí me ha tocado también estar en esa posición donde yo digo, esto no es lo que yo quería, pero Dios sigue siendo Dios y nuestra esperanza, como dijo Lora, está puesta en Dios. Y de hoy en adelante tenemos que caminar confiados en que ha pasado lo que Dios quiere que pase y tenemos que someternos a lo que es Dios y tenemos que someternos a la autoridad que es Dios. Y yo te prometo, yo te aseguro que Dios va a seguir siendo Dios, que tú vas a seguir viendo el favor y la gracia de Dios sobre tu vida y que Dios te va a seguir acompañando. Ahora bien, para aquellos que estamos del otro lado y que los resultados sí son quizás los que queríamos o lo más cercano a lo que nosotros queríamos, el evangelio sigue siendo primero. Dios sigue siendo primero. Esto no es momento de burlarnos, esto no es momento de humillar a aquellos que quizás pensaban que iba a ganar alguien que no ganó y reírnos, jaja, ganamos nosotros, no ustedes. Este no es el momento. Este es el momento para mostrar que tenemos la madurez, la sabiduría y la madurez espiritual para reconocer que Dios se va por encima de nuestras opiniones políticas y para reconocer que más importante es el evangelio a la política. Yes. Bello tenerte siempre. I love you. I love you so much. Y, amigas, las conversaciones son una puerta que Dios permite que nosotros hablemos para sanar, para que verdaderamente podamos ser restaurados y para que Él haga lo que Él quiera hacer en nosotros y a través de nosotras. Así que son libres de escribir lo que quieran escribir en los comentarios, si quieren darnos su opinión de cómo están manejando las transiciones. Pero también les digo, más allá de lo que ustedes puedan escribirnos a nosotras aquí, asegúrense de ir a la intimidad con el Padre y a Él decirle lo que le tienen que decir. Al final del día, nosotras somos sus amigas, pero nos debemos a un Rey, y a un Padre y un Salvador que todo lo sabe y que quiere todo de nosotras. Así que esto fue Entre Amigas. Nos vemos en la próxima. Chao.